del pato mandarín, pasear por la orilla del río y usar una escoba de bambú. Cuentan que sucedió en Japón, que un joven muchacho llamado Katsuo, que había heredado de su padre el oficio que tenía, que era vendedor de salmón en salazón, le ocurrió lo siguiente. Una tarde, que volvía de estar vendiendo el salmón en un pueblo, se le hizo muy tarde y estaba empezando a anochecer. Le quedaba algo de salmón en salazón y lo llevaba en los 2 búfalos en una carretilla. Katsuo vio que anochecía y le quedaba mucho para llegar a casa, así que decidió tomar un atajo por un bosque. Dentro del bosque cayó en la cuenta de que de ese bosque hablaban miles de leyendas terribles. Contaban que justo allí, en ese bosque, vivía la bruja Yamauba. Así que atizó a los búfalos y caminó más rápido. ¡Tú! Dame uno de esos salmón que llevas, o te comeré vivo. ¡Ay! ¡La bruja Yamauba! ¡Toma! ¡Aquí tienes! ¡Ahí lo llevas! ¡Ay! Y otro cuento también chistoso, también de China, es un cuento que habla de un ladrón. Este ladrón quiso robar en la casa de unos vecinos la campana que tenían en su puerta. Así que se acercó y cuando agarró la campana, intentó tirar de ella. Pero claro, la campana hacía tanto ruido que el ladrón salió corriendo de vuelta a su escondite. Pensó y decidió hacer algo para que no le molestara el sonido de la campana mientras robaba. Lo que hizo fue coger y taparse muy bien los oídos. Una vez que tuvo sus oídos tapados, regresó a la casa del vecino. Agarró y empezó a tirar, y a tirar, y a tirar. Pero claro, él no oía la campana y tiró, y tiró, y tiró, y finalmente se llevó la campana. La guardó debajo de su capa y cuando quiso dar la vuelta en la esquina se encontró con que los vecinos y otros vecinos estaban ahí esperándole. Le agarraron y le llevaron a la comisaría. No se explicaba el ladrón cómo se habían enterado de que había robado la campana. Porque él no había oído nada. Y colorete, colorete, este cuento se fue por la chimenea como si fuera un cohete. La bruja Yamauba, menos mal. Menos mal que con ese salmón ya se habrá quedado tranquila. Hay que seguir, hay que salir de este bosque. ¿Otra vez? Tú, joven, dame otro de esos salmones que llevas o te comeré vivo. ¡Ay! Toma, Yamauba, otro. Vámonos. ¡Ay, cuidado! Cuentan que aquel mismo ladrón tuvo otra situación que vale la pena recordar. Y es que se estaba preparando para ponerse muy fiero. Se había colocado unos guantes, se había colocado una media en la cara, así que le cubría todo y se había colocado incluso una bufanda. Estaba ataviado con su capa negra y con un cuchillo debajo de la capa, preparado para ir a robar al primero que se encontrara por la calle. Pero antes de salir, quiso saber si realmente daba miedo. Se acercó allí donde estaba en su habitación, al espejo para ver si daba miedo, y cuando se asomó al espejo, ¡ah! Se asustó tanto que salió corriendo y se metió en el armario, cerrando detrás de él las puertas, y se quedó allí escondido un rato, respirando, pensando que había alguien allí en su salón, que le daba mucho miedo. Así que volvió a abrir la puerta del armario, miró, asomó la cabeza y volvió a ver su imagen en el espejo. ¡Ah! Cerró otra vez la puerta y allí se quedó,
del miedo que tenía ante aquel otro ladrón que él pensaba. Y así se quedó hasta que llegó la noche, y ya cuando era de noche y se despertó en mitad de la noche, salió a tientas por la habitación, y como no había luz, no se asustó. Y colorado colorín, este cuento se acabó y llegó a su fin. ¡Cuac, cuac! ¡Cuyo, cuac! ¡Bambú! ¡Bambú! ¡Vamos! La bruja llama uva, casi me atrapa. Oh, vamos, búfalo. Venga, que ya por allí parece que hay un río. Vamos, vamos. Joven! Dame otro de esos salmones que llevas. O te comeré vivo. Solo me quedan estos 3. ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Quédate con ellos, bruja! Y sí, también en el lejano oriente gustan de cuentos más chistosos o humorísticos. Y este en concreto que os voy a contar ahora es de China. Se llama La mona y el cangrejo. Ser pingüino chino en China, amigo del oso panda, poder practicar kung fu y vestirse con su kimono rosa fucsia. Es una historia muy antigua, sí. Relata que una vez un cangrejo muy hacendoso que cultivaba arroz se encontró con una mona muy ociosa y perezosa. Quiso aprovecharse la mona y le dijo al cangrejo que ella sabía cocinar el arroz muy bien, muy bien, muy bien, y solo tenía que dejarla. Así que el cangrejo, encantado, dejó a la mona cocinar. Y la mona cocinó, pero después de cocinar le dijo al cangrejo que ella sabía hacer un pastel riquísimo de arroz, que antes de comerse ese arroz debían demolerlo con el mortero y su brazo, pero que deberían molerlo en la montaña. Así que el cangrejo, que no sabía, siguió a la mona. Y la mona subió el cangrejo detrás. Y la mona con el mortero y el arroz arriba molía. Y entonces el cangrejo ya entendió que la mona quería comerse el arroz sola. Pero quiso esta historia que la mona tropezara y empezó a rodar hacia abajo. Y rodando hacia abajo, se cayó el mortero con todo lo que llevaba dentro, con todo el arroz. Y la mona siguió rodando y el mortero también. Y ya cuando llegó abajo, la mona descubrió que en el mortero no había nada. Pero el cangrejo, que se había quedado a mitad de camino, descubrió que había un reguero de arroz que fue comiendo poco a poco. Y en eso estaba terminando de comer cuando llegó la mona enfurecida. ¡Tú, cangrejo! ¡Te has comido todo el arroz y no me has invitado! Pues ahora voy a ir en busca de mis compañeras las monas y te vamos a arrancar las patas y te vamos a quitar esa coraza que tienes. ¡Ay! El pobre cangrejo asustado volvió lloriqueando a su casa y por el camino iba diciendo: ¡ay, pobre de mí! ¿Qué va a ser de mí ahora? Y llorando estaba cuando le escuchó una castaña, que le dijo: no llores, amigo cangrejo, yo te ayudo, ¿qué te pasa? Y el cangrejo le contó lo de la mona, y por supuesto que la castaña quiso ayudarle. Así que se fue con el cangrejo camino a su casa. Pero el cangrejo seguía lastimero. ¡Ay, qué va a ser de mí! ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Y en eso que estaba lloriqueando, cuando unas avispas la escucharon a la voz del cangrejo y le dijeron: ¿qué te pasa? Él les contó y las avispas también se sumaron a la castaña. Pero el cangrejo seguía llorando. ¡Ay, qué va a ser de mí! ¿Qué va a ser de mí? Y en eso le escuchó una boñiga de vaca, que también le preguntó. Y después de escucharle, dijo: pues me voy contigo a tu casa. Y la boñiga, las avispas y la castaña fueron con el cangrejo a su casa. Cuando entraron, cada uno se colocó en un sitio. Ah, bueno, de hecho también el mortero y su brazo también los acompañaba al cangrejo, que le quisieron ayudar. Y cada uno ocupó un lugar. El mortero y su brazo se colocaron en el techo, la castaña se colocó en el fuego, las avispas se colocaron en la ventana, la boñiga se colocó justo al lado de la puerta. Sí, y allí cada uno se quedó esperando a que llegara la mona y su séquito. Cuando la mona llegó con su séquito le dijo: ¡quietos ahí! ¡Que voy a entrar yo! El cangrejo se metió en una palangana con agua para que no la viera. ¡Ah! ¡Sal, cangrejo! Porque voy a entrar para darte tu merecido. La mona entró y como no veía nada, fue a acercarse al fuego para coger algún ascua e iluminarse.
Y en ese momento la castaña ¡pua! Le explotó y le saltó encima, ¡ah! Quemándole medio cuerpo. La mona, con todo ese quemazón, se acercó a la palangana para mojarse, y cuando metió las manos, el cangrejo estaba allí y le pinchó en una de las patas. ¡Ay, ay, 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 ay! Y con el cangrejo allí pinzándole uno de sus dedos, la mona empezó a saltar, y saltando estaba cuando del techo cayeron el machacandero y el mortero. ¡Pum! Y le dieron en la cabeza. ¡Ay! ¡Pum! ¡Ay! La pobre mona toda dolorida intentó escapar, y cuando fue hacia la puerta, resbaló y cayó de espalda. ¡Pum! ¡Ay, ay, ay! Entonces intentó salir por otro lugar, por la ventana, y cuando fue a la ventana y la abrió, las avispas que estaban allí esperando le picaron en todo el culo, y la mona salió corriendo y dejó allí que se soltó el cangrejo. Y cuentan que desde ese día la mona ni ningún mono molesta a los cangrejos. Y colorín colorado, este cuento chino se acabó. La bruja se ha comido todos los salmones. No sé si me seguirá. Allí veo unas barcas en el río. ¡Tú! Dame uno de esos búfalos o te comeré vivo. ¡Ay, los búfalos de mi padre! Bueno, prefiero salvar la vida. ¡Aquí te dejo uno! ¡Ay, ay! Y Katsuo siguió adelante con el búfalo que le quedaba. La bruja Yamauba se comió enterito aquel búfalo, y mientras tanto Katsuo llegó a la orilla del río y se encontró con unos barqueros. Le pidió por favor que le dejaran ocultarse en alguna de las barcas y se escondió en la última. Aquellos barqueros, que eran unos barqueros chinos, estaban, para disimular, empezaron a contar una historia. Y ¿sabéis esa historia de aquel agricultor tan pobre, que estaba en China, claro, allí cultivando la tierra, cuando de pronto, cultivando la tierra, que era muy pobre y tenía muchas piedras, encontró una vasija? Bueno, encontró la parte que asomaba, empezó a desenterrarla, la desenterró entera y la llevó a su casa. Era una vasija china increíble, preciosa, maravillosa, que tenía así unos ribetes dorados y líneas verdes. Se lo llevó a su mujer, y entre él y su mujer la limpiaron. Y cuando su mujer estaba con el cepillo limpiando la vasija por dentro, de repente vio que en aquella vasija, en el fondo, había cepillos, como los que ella estaba utilizando. Así que empezó a sacar uno, y otro, y otro, y otro. Y no dejaban de manar de allí, de esa vasija, cepillos. Y con esos cepillos, aquel agricultor y su mujer se decidieron dedicarse a la venta de cepillos. Y ganaron mucho dinero. Tanto dinero ganaron que no sabían qué hacer con las monedas. Así que un día la mujer se acercó a la vasija para dejar dentro una moneda. Y cuando asomó la moneda dentro de la vasija, vio que en el fondo había muchas, miles de monedas de oro. Así que empezó a sacar monedas, y siguió con su marido gozando de la fortuna de aquella vasija mágica. Pero ocurrió, como ocurre en muchas historias, que este hombre no se llevaba bien con su padre y no quería tratarlo, ni siquiera cuando ya era rico. De hecho, le pesaba la sola presencia de su padre. Así que el padre, que estaba allí en su casa, un día le dijo al hijo que quería hacer algo por él, para ayudarle, que se sentía inútil. Y entonces el hijo le dijo: pues limpia la vasija, y con eso ya me dejas tranquilo. Y el hombre mayor fue a limpiar la vasija, y cuando se inclinó dentro, quiso la fortuna que cayera dentro y muriera allí dentro. De tal forma que cuando su hijo lo buscó, miró por todos lados, y cuando atinó a ver en la vasija, vio a su padre muerto, lo sacó. Y cuando sacó aquel cadáver, vio que dentro de la vasija había otro cadáver. Así que también lo sacó. Y luego siguió sacando y sacando. Y sacó muchos cadáveres. Y claro, con todos aquellos cadáveres, temiendo que la justicia lo persiguiera, gastó todo el dinero que tenía en enterrarlos. Y enterrándolos, cuenta esta historia, que después de enterrarlos a todos, la vasija se rompió.
Sí. Y así acaba esta historia de China. Y así estaban los chinos, los barqueros chinos, contando cuando llegó Yamauba. Ellos empezaron a temblar y Yamauba les pidió por aquel joven que estaba persiguiendo. Y ellos dijeron que no lo había visto. Y ella se puso a buscar en las barcas, miró en una, en dos, en tres y llegó a la última. Pero ya en ese momento Katsuo había escapado, corriendo. Rico arroz, soja. Cuentan la historia de un joven emperador llamado Chao Kun-jin. Chao Kun-jin y el humilde labrador. Una historia china. Esta historia habla de que este emperador, que era un joven muy orgulloso, una tarde que estaba paseando, era muy orgulloso y pendenciero. Eso quería decir que no le gustaba nada perder cuando jugaba a los juegos de azar. Y como además dominaba el arte del kung fu, cuando a alguien se le ponía a malas, acababa a golpes y por lo general siempre vencía. Pues este arrogante joven emperador, Chao Kun-jin, estaba paseando por un campo. Y paseando por el campo sintió sed. El campo era un campo muy desierto. No había nada que tomar por allí. Pero un poco más adelante acertó a ver un humilde huerto de melones, donde había encorvado un anciano labrador que estaba allí haciendo la faena. El arrogante emperador le dijo al tanero: tú! Dame uno, o dame algunos de tus melones, que tengo sed. Oh, dijo el anciano, tranquilo, paciencia, que es la mejor ciencia, por supuesto, ahora mismo, majestad. Y entonces, en una hoja de plátano, de platanero que tenía por allí, le colocó los melones. Y se los ofreció, le ofreció los mejores melones que tenía. Y entonces el emperador se los comió. El emperador, mientras se los comía, se dio cuenta que no llevaba dinero encima. Pero aún así quería imponerse y no quería pagar nada. De hecho, pensó que le iba a pedir cuánto le pagaba. Y si le pedía mucho dinero, lo acabaría zanjando a garrotazos. Cuando acabó, dijo: ¿cuánto te debo? ¿Cuánto te debo por los melones? Oh, nada, majestad, ¿cómo vais a pagar? Por supuesto que no me debéis nada. El arrogante emperador no sentía nada bueno quedándose allí comiéndose los melones. Al contrario, se sentía en deuda con aquel anciano que le había regalado los melones. Así que le dijo: no, eso no puede ser. ¿Dónde se ha visto que alguien regale lo que cultiva? Dime cuánto te tengo que pagar. Oh, si en ese caso queréis pagar, dadme una moneda de cobre. Las monedas de cobre eran las más pequeñas que había. Y ahí el emperador se sintió contrariado, no esperaba esa respuesta. Porque si le decía que era poco, era lo menos que podía pagar. Pero en ese caso le dijo, de nuevo altaneramente, elevando la barbilla: no tengo dinero, pero a cambio, dime qué quieres que haga. Te lo pagaré trabajando. ¡Oh, trabajo! Aquí en el huerto. ¿Pero qué trabajo? No, aquí en este huerto no hay nada, apenas hay para mí. No, gracias, no. Pero si al caso queréis hacer algo, podéis hacer una cabriola, algo que me haga reír. Pero no tenéis por qué hacerlo si no queréis. Esa nueva respuesta de nuevo dejó contrariado al joven emperador. Y pensando lo que le había dicho, no podía negarse, porque incluso le había dicho el anciano que podía no hacerla si no quería. Así que miró alrededor y el joven emperador, Chao Kun-jin, echó las manos al suelo y puso los pies hacia arriba haciendo una cabriola. Pero en ese momento el viejo le agarró un brazo y le dijo: oh, joven, parad. Fijaos lo que estáis haciendo. Hace un momento habéis llegado y os habéis dirigido a mí de forma tan altanera que parecía que nunca habéis agachado la cabeza ante nadie. Y fijaros ahora, estáis ante mí, un pobre diablo, haciendo una cabriola. Dejadlo, buen señor, y marchad en paz. Según cuenta esta historia, el emperador Chao Kun-jin aprendió la lección. Y desde aquel día quizás no fue tan arrogante, pero lo que sí que sabemos
es que hice una media cabriola con aquel jornalero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y Katsuo corrió y corrió, dejó atrás el río y se volvió a meter un poco allí entre los árboles del bosque. Y metido entre los árboles del bosque se encontró con unos leñadores. Volvió a pedirles ayuda a estos leñadores, que amablemente le dejaron que se escondiera entre los troncos que tenían allí apilados. Y se escondió en la última montaña de troncos que había. Y los leñadores empezaron a contar una historia mientras llegaba la bruja Yamauba. ¡Hey! Esta historia se cuenta por Vietnam y se cuenta por muchos lugares. Se llama Las Tres Hachuelas. Y cuentan que había un pobre y anciano leñador que ya muy mayor seguía yendo al bosque a cortar leña para ganarse la vida para él y para su mujer. Y resulta que una tarde en la que volvía de cortar, al pasar por un lago, junto en un río, se le cayó el hacha que llevaba, que era un hacha oxidada. El hacha oxidada que cayó allí al fondo. Y el pobre leñador se echó allí al suelo a llorar, desconsolado. Y por obra de magia apareció desde las profundidades del río el espíritu del río con las barbas blancas. Y le dijo: ¿qué te pasa, leñador? ¿Por qué lloras ahí arrodillado? Y entonces el leñador le contó lo que le había pasado y le pidió por favor que si era tan amable como espíritu del río, que le recogiera su hacha perdida allí en el fondo. Y el espíritu del río dijo: claro que sí, ahora mismo, leñador. Y se hundió en las profundidades. Y el espíritu salió con un hacha, pero era un hacha de plata, no era el hacha oxidada del leñador. ¿Es esta tu hacha?, le dijo el espíritu del río. No, esa no es mi hacha. ¿Qué va? Más quisiera yo. Mi hacha es una hacha oxidada con un mango de madera normal y corriente, ya muy vieja. Ah, muy bien, pues buscaré. Se volvió a hundir en las profundidades del agua el espíritu del río y salió con otra nueva hacha. Esta era enterita de oro. Al enseñársela, el hombre dijo: ¡oh, no! ¡Oh, espíritu del río, esa tampoco es mi hacha! Más quisiera yo, con esa hacha de oro, bueno, me sacarías de pobre. Ah, ¿no es? Vale. Pues entonces voy a por otra. Se hundió en las profundidades y el espíritu del río sacó efectivamente su hacha. El leñador se puso loco de contento al recoger su hacha con el mango de madera y ahí la hoja oxidada y desdentada. En ese momento, viendo la alegría, el espíritu del río le dijo: has sido muy honesto, leñador. Por eso mismo te ofrezco estos dos hachas para ti. Y le dio el hacha de oro y de plata. Y cuando la llegó a su casa su mujer y él se pusieron muy contentos porque gracias a esas dos hachas salieron de la pobreza. Pero ahí no acaba la historia, porque cuentan que un vecino que era muy envidioso se enteró de lo que había ocurrido. Y como este anciano leñador era muy amable, le contó lo que le había pasado. El otro vecino, envidioso, queriendo tener lo mismo, fue al río y tiró una de sus hachas. Se puso a llorar en la orilla y salió el espíritu del agua, del río. Y le dijo lo mismo con sus barbas blancas. Y aquel mentiroso vecino le dijo: he perdido mi hacha, sácamela por favor, tiene que estar en el fondo. El espíritu del río se metió en las profundidades y sacó el hacha de plata. ¿Es esta tu hacha? El vecino dijo: no, esa no es mi hacha, no es esa, es otra. El espíritu del río volvió a meterse, sacó el hacha de oro. ¿Es esta tu hacha? Y entonces, con los ojos desorbitados, el mentiroso vecino dijo: ¡sí, esa es! ¡Dámela, por favor, dámela, por favor! Y en ese momento, el espíritu del río lo agarró y lo arrastró a las profundidades. Y nunca más se volvió a saber de él. Y así estaban terminando el cuento cuando Yamauba llegó y les preguntó por el muchacho, por Katsuo. Los leñadores, asustados, le dijeron que no lo habían visto, pero ella quiso rebuscar y rebuscó en los montones de leña. Pero antes de que terminara, Katsuo había salido corriendo y ya corría lejos de los leños y se fue a parar justo a una laguna. Se subió a un árbol, fue a aquel árbol y esperó allá arriba. En el árbol subido, Katsuo
vio cómo la bruja llegaba, buscándolo. La bruja, cuando lo miró, no lo vio. Estaba arriba en el árbol, pero su reflejo sí que estaba abajo, en el agua. En ese momento la bruja, viendo el reflejo en el agua, dijo: ¡ah, te has metido ahí! Y se zambulló en el agua. Cuando se metió en el agua, Katsuo bajó rápidamente del árbol y salió corriendo. Salió corriendo dejando ahí atrás a la bruja metida en la laguna. Y corrió hasta que encontró una casa que estaba allí. Cuando entró en la casucha, que era una casucha vieja, descubrió para su mala fortuna que aquella era la casa de Yamauba. Sí, la cueva de la bruja. Así que lo que hizo fue subirse encima de la viga. Y allí se quedó encima de las vigas. ¡Ay! Agarrado. Al poco llegó la bruja. La bruja Yamauba llegó a su casa toda mojada y se quitó la ropa y se puso otra. Y calentó en el fuego, calentó el aceite para hacerse unos buñuelos. No se había dado cuenta que allí estaba Katsuo en las vigas. Y cuando terminó de hacer los buñuelos, Katsuo, con el olor, se le hacía la boca agua. Y la bruja dijo: ¡ay! Pero qué caliente están los buñuelos. Bueno, me voy a dormir un ratito y a ver si así se enfrían para cuando me despierte. Aprovechando aquello, Katsuo, con una rama de bambú, cogió uno a uno los buñuelos y se los comió en todos. Y luego se quedó allí agarrado a la viga porque la bruja se despertó. ¿Eh? ¿Y mis buñuelos? ¿Dónde están mis buñuelos? He sido yo, el fuego, que me los he comido. La bruja Yamauba, escuchando aquella voz, miró allá abajo y vio que justo al lado del fuego había un buñuelo que había caído y estaba allí medio calcinado por las llamas. Así que la bruja dijo: Bueno, me voy a calentar un poco de vino. A ver si entro en calor, que aquí hace un frío terrible. ¡Fuego! ¡Fuego! Encima de que te comes mi buñuelo, no me mates de frío. ¡Uy, qué caliente se ha puesto el vino! Demasiado caliente. Me voy a dormir otro poquito y luego me tomo el vino. Y Katsuo, de nuevo con el bambú, aprovechó que la bruja dormía y sorbió toda la olla de vino dulce calentito. Y se quedó muy a gusto allí en la viga. Muy a gusto, pero la que se despertó a disgusto fue la bruja. ¿Y mi vino? ¿Dónde está mi vino? La bruja, después del berrenchín, escuchó otra vez la voz. ¡He sido yo, el fuego, que me lo he bebido todo! Miró alrededor de la olla y efectivamente había un hilillo de vino que caía en el fuego. La bruja, muy a disgusto, dijo que se iba a dormir, pero que esta vez iba a dormir ya para toda la noche. Y se preguntó: ¿dónde duermo? ¿En el ataúd de piedra? ¡Uy, qué frío! ¿O en el ataúd de madera? Pues en el de madera, claramente. No voy a pasar frío, más frío que no llevo mi vino encima. Y esta noche está siendo terriblemente fría. Y cuando la bruja se metió en el ataúd, Katsuo bajó con mucho cuidado y rebuscó por allí unos clavos y un martillo. Los colocó con cuidado en la tapa del ataúd de madera y en un momento hizo ¡pom, pom, 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 pom! Y clavó todos los clavos. Con ese ruido, la bruja despertó. ¡Sácame de aquí o te comeré vivo, enterito! ¡De cualquier forma! Y Katsuo no le dio tiempo a que dijera nada más. La bruja siguió golpeando el ataúd, pero Katsuo salvó la vida y se llevó algo en su barriga. Y así, colorado colorín, este cuento ha llegado a su fin. Bueno, espero que os hayan gustado, familia de ahí de San Juan. Sí, gracias a la organización de la Asamblea de Cooperación por la Paz y a la colaboración
del Ayuntamiento de San Juan y la Biblioteca Mateo Alemán, pues hemos llegado al cierre de esta sesión del lejano oriente. Ahora os dejaremos así de fondo para que suene una canción tonta llamada El Pingüino Chino. Ya sabéis que está también colgada en nuestro canal. ¡Oh, pingüino chino, salvatrato! ¡Chin, chin, chin! Nada más, que sepáis que ya queda solo una sesión la semana que viene y se cerrará el ciclo de noviembre de cuento 2020. Espero que hayáis disfrutado y os mando una pedorreta tierna. Uy, qué hambre me ha entrado. Hambre me ha entrado con esto de lo de lejano oriente. Un platanillo de los que traigo por ahí. Como el platanillo. Ahí, con ¡Tú! Niño, jejeje. Dame ese platanito que tienes ahí o te comeré vivo. ¡Llama uva! ¡Ay! ¡Llama uva! la orilla del río y usar una escoba. ¡La bruja llama uva! ¡Ay! ¡Cocho, guau! ¡Bambú! ¡Bambú! Ser pingüino chino en China, amigo de la grulla blanca, comer en un cuenco de arroz, cerrar y abrir su abanico. Y desea, güey. ¡Nos vemos en la próxima, si es que llego! Amigo del oso panda, poder practicar kung fu y vestirse con su kimono rosa fucsia.